Estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida y con mucho gusto les saludamos a su programa Indubio contra Fiscum, en el cual abordamos diferentes tópicos o temas que van surgiendo y los analizamos desde las diferentes ramas del derecho que abordan el fenómeno tributario, ya sea derecho fiscal, procesal fiscal, penal fiscal, constitucional. En fin, vamos viendo qué es lo que nos señala el derecho en especial sobre determinados tópicos que vamos abordando cada semana. Y en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Silvino Vergara Nava, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Silvino, te saludo con gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Excelente, pues vamos a estar hablando, estimados amigos, sobre algo que nos escuece a la mayoría de nosotros y que pues nos ha causado molestia en más de una ocasión, y creo que es una inquietud que, si ustedes me lo permiten decir, se encuentra en la conciencia colectiva, vamos a decirlo así, del gremio de que nos dedicamos de alguna forma u otra a la materia tributaria, a la materia fiscal, y es la cantidad de información que le tenemos que dar a la autoridad fiscal. Y vamos a cerrar por ahí con una resolución de la Corte que acaba de salir. Así es que, bueno, creo que en más de una ocasión hemos llegado a la conclusión, o hemos reflexionado de qué tanta información requiere la autoridad y cuándo excede en la petición, si esto es atenta contra los propios principios constitucionales en materia tributaria. Y bueno, pues para desarrollar el tema, escucho a nuestro querido doctor Silvino. Pues uno de los temas que hemos tenido de fondo muy, pues, objetados por los particulares es el exceso de quehaceres en relación a las obligaciones que le llaman formales, ¿no? El presentar declaraciones, el presentar avisos, el presentar informativas, el entregar información a la autoridad que a veces parecerá excesiva, ¿no? Hoy tenemos un aditamento más que es este tema del beneficiario controlador que entró en vigor en 2022, ¿no? Y también pues se trata de información adicional que se ha presentado pues como contribuyentes. Y bueno, pues hay una excesiva carga de obligaciones por parte de los particulares, y ahora también pues en relación a la información, a la documentación que piden también las autoridades en las auditorías, no nada más la que estamos obligados a contar con ella y entregarla, sino adicionalmente a lo que la autoridad solicita, ¿no? El caso que, bueno, tú mejor que yo sabes el asunto de los cuestionarios que normalmente formula la autoridad cuando estamos ante la presencia de una revisión donde esas cuestionarios se vuelven muy complejos por contestar, porque se vuelven así como que trampas procesales, se vuelven laberintos, ya no sabemos si contestar si sí, si no, o quién sabe, ¿no? Entonces, todo esto pues ha abonado en que los contribuyentes hoy se vean pues digamos que agobiados, ¿no? Ahogados con tanta información que tienen que contar para entregarle a la autoridad. Ha habido algunos, digamos, avances en relación a evitar este tipo de situaciones, pero bueno, pues finalmente sigue siendo esta situación agobiante para los contribuyentes, sobre todo los contribuyentes medianos, pequeños, ¿no? Que pues no tienen la infraestructura de una gran empresa como para estar entregando información que a veces ni siquiera la han conseguido ni la han recopilado, y la autoridad la pide, la solicita, y pues estamos excedidos en trabajo, y esto implica que pues se entregue mal, se entrega a medias, y pues sea como que el inicio de una serie de datos de información que pues se va perdiendo con el tiempo. En el caso que nos ocupa es, bueno, ¿por qué no se le ha dado una limitante? Que esa podría ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se ha presentado una limitante para las autoridades ante tanta información que se ha solicitado? Hay que recordar que, pues, uno de los criterios que se dieron todavía en los tiempos de la administración pública del presidente Fox, uno de los últimos criterios de esa administración pública, pues resulta que se sostuvo, ¿no? Que
en cuanto a obligaciones de carácter formal, no existe la aplicación del 31 fracción cuarta de la Constitución. Es decir, si tenemos que entregar información proporcional a la autoridad, pues no hay un límite en cuanto a esta situación en relación a la proporcionalidad, a la equidad, porque esas obligaciones son de carácter, digamos, tributario, de carácter de obligaciones de pagar, de dar, de enterar, más no de obligaciones de hacer. Entonces, el asunto es que este artículo, en este caso 31 fracción cuarta, pues solamente aplica para el caso de las contribuciones, pero no aplica, no es procedente para el caso de las obligaciones de carácter formal. Este precedente que se dio, repito, en los tiempos de la administración pública del presidente Vicente Fox, pues se ha modificado y se ha triplicado y se ha generado una gran cantidad de instancias donde se ha establecido la necesidad de que de alguna manera pues haya un límite a estas obligaciones de la autoridad y repito, pues no existe, constitucionalmente no existe. Y bueno, pues hoy vemos que cada ratito hay 20,000 obligaciones a los particulares para poder de alguna manera pues justificar las autoridades administrativas, en este caso las autoridades fiscales, propiamente su trabajo de que están haciendo algo, cuando en realidad no lo hacen, en realidad lo que están haciendo es simplemente solicitarle al contribuyente pues lo que viene siendo a toda esta gama de información que tiene que presentar tanto en una auditoría como en una revisión cualquiera, ¿verdad? Sí, es correcto. En estas obligaciones de fondo, sustantivas y de forma, de hacer, no hacer, permitir o tolerar, bueno, pues lo que nos comentas es que este principio de proporcionalidad y equidad que encontramos en nuestra Carta Magna, pues funciona o aplica, mejor dicho, para las obligaciones sustantivas, ¿no? La sustancia, la esencia de la obligación tributaria, que pues es pagar, la que tiene que ver con contribuir precisamente. Sin embargo, pues existe una molestia, ¿no? En muchas ocasiones, como bien decía, se tiene que incrementar el, el personal, ¿no? La estructura del personal para poder cumplir con todas las obligaciones. Se necesita un especialista para que haga las facturas, un especialista para que esté revisando el buzón tributario, casi un especialista para que esté presentando los casos de aclaración cuando no funciona la página del SAT. En fin, se ha vuelto muy complicado y digo, solo a manera de se vale soñar, pues estaría muy bien que hubiera alguna limitante, que hubiera alguna regulación para que no se excediera en el caso de la, ¿cómo se llama? De la solicitud de información. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que esto no es así y estamos viendo lo que ya mencionabas del beneficiario controlador, que pues ahora es información de la información y hasta el apodo y el alias y como le dicen en la esquina, que es la información que está pidiendo la autoridad fiscal. Y bueno, pues aquí el asunto es que todo es porque el artículo 31 fracción cuarta, solamente aplica para el pago de contribuciones, no para este tipo de obligaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido sobre todo en los tribunales es en el sentido de que pues no sea desmesurada la entrega, la solicitud de información y bueno, pues ya se ha sostenido en algunos criterios que debe de ser proporcional la información, que debe de tener un límite proporcional, tiene que tener una, pues digamos, un tope para que no existan este tipo de problemas que estamos hoy viviendo, donde se entrega una gran cantidad de información. Pensemos este tema de la materialidad, que tú mejor que yo sabes que pues entreguen 4 hojas, 40 toneladas, 40,000 cosas, pues muchas veces la autoridad no está de acuerdo con esta situación y acaba uno pues controvirtiendo esta situación en un juicio contencioso administrativo, en un recurso, precisamente por lo que sucedió en esta auditoría donde se estableció una, pues propiamente una especie de requerimientos en las autoridades fiscales verdaderamente excesivos y que bueno, pues hoy muchos de los contribuyentes son los que han sostenido que debe de haber una limitación, debe de haber una limitante, pues sobre toda la documentación que piden las autoridades en una revisión, en una visita domiciliaria, en una revisión de escritorio, pues siempre debe haber una limitante en cuanto a este tipo de situaciones, pero pues no encontramos esa limitante constitucional al grado de que pues hoy hablamos del beneficiario controlador, hoy hablamos del 32B, digamos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con estas regulaciones
cargas que tienen los contribuyentes. Y bueno, pues todas estas disposiciones del 32B TER, 32B Quater y 32B Quinquíes, ¿no? Que son los que hablan de el beneficiario controlador, pues también ya se desbordó, porque bueno, tú sabes que se está pidiendo aquí hasta el apodo del representante legal, ¿no? Entonces, a este grado, pues yo creo que es absurdo, ¿no? Creo que más que otra cosa es una, digamos, pues una presión más internacional por parte de las autoridades para que se pueda transparentar la información que llevan a cabo las empresas, la información que llevan a cabo propiamente los contribuyentes, Alberto. En efecto, pues este tema del beneficiario controlador, que por cierto, yo creo que hasta la fecha hay mucho o una es una percepción muy personal, pero me parece que no han terminado de cumplir todas las personas que deberían hacerlo. Entonces creo que por ahí hay un área de riesgo, así como también en partes relacionadas, pues vemos que hay poco cumplimiento, ¿no? Y pues tú has hablado del derecho fiscal de la sospecha. Creo que también tendrías que explorar un poquito del derecho fiscal de la sobreinformación o de la información, pues que hay alguna que pareciera que ya no tiene tanto sentido, ¿no? Sí, en efecto. Y bueno, pues también quisiera que nos comentaras un poquito acerca de esta sentencia del tribunal, que bueno, pues no faltó ahí algunos colegas que pues consideraron que les lesionaba sus intereses estas disposiciones relativas a el beneficiario controlador, y respecto a lo cual pues ya se pronunció la Corte. No quiero sonar pedante, pero pues creo que ya se veía venir, ¿no? Pues sí, más que nada porque era una disposición internacional. Poco van a hacer como para poder tratar de decir que es inconstitucional, porque prácticamente es una obligación del Estado mexicano. Entonces, pues como lo hemos platicado en alguna otra ocasión, Alberto, hay ocasiones que desafortunadamente se hace una especie como que de gimnasia jurídica para justificar algo, ¿no? O contorsionismo, ¿no? Entonces, el pie derecho lo pones del lado del pie izquierdo y el pie por aquí, la oreja te sale por ahí otra cosa, o qué sé yo, para justificar jurídicamente lo que en realidad pues está contraviniendo un derecho de pues de intimidad, un derecho de privacidad, que claro no son lo mismo, ¿no? Un derecho de autonomía de las personas y que bueno, pues no sucedió nada por el estilo, no se dijo que era desproporcional la determinación de pedir esta información, repito, del beneficiario controlador que está aquí, pues de alguna manera establecido a partir de 2022 en el 32B TER, 32B Quater y 32B Quinquíes, y que bueno, pues en la Corte en junio de este año, ¿no? La Corte propiamente el 14 de junio de 2023 declaró constitucional al concepto de beneficiario controlador y contar con la obligación que se requiere para entregar esa información en el momento en que la autoridad lo exige y que pues no existe, digamos, una visita domiciliaria para dejar el citatorio para el día siguiente, sino que el asunto es que todo esto pues básicamente está permitiendo que las autoridades puedan pues pedir la información de manera inmediata. Y bueno, pues aquí uno de los grandes problemas es esta información nunca se dijo en los artículos estos que estamos comentando del Código Fiscal, nunca se dijo que se pretendía pues llevar a cabo, cuál era el objetivo de este procedimiento, porque si te das cuenta, este procedimiento inicia con un requerimiento para pedirte los datos del Ministerio Controlador y después ¿qué? Y después ¿qué sigue? Ya no sigue otra cosa. Entonces, la obligación de presentarlo con los requisitos, la obligación de presentarlo conforme a la ley, la obligación de presentarlo de manera diacrónica, vaya, de esto tenemos mucha información, pero bueno, se entrega la información y luego ¿qué pasa? ¿Qué conocimiento tiene el contribuyente? ¿Se terminó ese trámite? ¿Se quedó a la mitad? ¿Procedió? ¿No procedió? No sé. Entonces, ahí el asunto es que entregamos información que no sabemos qué es lo que va a pasar con esta, digamos, con esta información y qué uso se le va a hacer a estos tipos de datos, porque, por ejemplo, hay casos en los cuales dice, bueno, usted resulta que se casó y bueno, pues ya tenemos un dato para poderlo vincular con otra persona. Pero, por ejemplo, en el caso del concubinato, pues ahí es una situación mucho más difícil, pero que llega la autoridad a esos extremos y bueno, pues esto pues ya va más allá de un derecho, o mejor dicho, de una recaudación, de un pago de impuestos,
sino que se va más allá y empieza a buscar algo relacionado prácticamente con la manera de justificar constitucionalmente esta figura del beneficiario controlador, que por cierto, pues la sentencia hace mención de que no se viola el principio de proporcionalidad, que está ajustado a derecho, que es procedente pedir esta información y bueno, pues la declaratoria que se está planteando actualmente, ¿no? Que habíamos comentado que fue del 14 de junio del 2023, es muy reciente, está declarando en este primer criterio que es constitucional el caso este que estamos comentando de llevar la obligación de presentar esta información ante el beneficiario controlador, Alberto. Y pues desglosando lo que tú nos dices, podemos ver que lo que se presenta pues es falta de previsibilidad y la previsibilidad tiene que ver con nuestro Estado de Derecho, ¿no? Saber qué es lo que viene. Y en materia fiscal creo que es un tema importantísimo, pues el saber, el tener muy clara la previsibilidad, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la consecuencia, dónde nos va a llevar un acto de autoridad. Y con esta, pues, extracción o esta entrega de tantísima información, bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso se queda ahí como en el limbo. Y creo que por eso es importante escudriñar el derecho. Y bueno, quisiera hablarle a nuestros amigos de estas dos especialidades que están en Parmenas, que por cierto, hay una que ya inició el proceso pues, de entrevista, porque es muy formal el proceso para incorporarse a estas especialidades que tienen REBOE, es decir, se entrega cédula de la SEP. Y bueno, pues ya en septiembre, ¿no? En septiembre estará arrancando la segunda generación de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, donde se ve pues un poquito de lo que estamos, o más bien se ve a profundidad de los temas que hemos estado hablando en este día. Sí, de hecho, iniciamos el 22 de septiembre, ¿no? El día viernes 22. Y bueno, pues estamos ahí también esperando pues las fechas, ¿no? Tiene que ver precisamente con todos estos puntos, porque tú sabes que, por ejemplo, uno de los temas que se han puesto de moda es qué tan proporcional es esta medida, qué tan proporcional es esta medida, por ejemplo, del beneficiario controlador. Y bueno, la Corte sostuvo que si era procedente, que si era suficiente, que si era necesaria y que por lo tanto era constitucional el contar con este beneficiario controlador, los informes para que los datos que tiene la autoridad, perdón, el contribuyente, una vez que la autoridad los requiera, pues se le puedan entregar. Entonces, bueno, pues esto hubo una sociedad civil por ahí que promovió un amparo, que fue el primero que resolvió la Corte, está declarando constitucional y ustedes saben que cuando se dan este tipo de cosas, de acuerdo a la nueva jurisdicción, pues tenemos el caso de que en la única sola sentencia que haya dictado la Corte, pues ya genera el precedente. Entonces, ya no necesitamos de los 5 criterios que normalmente existían. Por eso es muy importante la decisión que se está tomando actualmente. Habría que ver qué es lo que va a suceder con los demás pues qué es lo que va a pasar con las demás instancias en cuanto a la última, digamos, el último pronunciamiento que da en este caso la Corte respecto a la validez de este tema. Aquí se metieron más que nada a la información, a pedir la información, Alberto, no se metieron al tema de las sanciones, sino solamente al contar con la información. Y bueno, pues esto, ¿hasta qué punto es proporcional, es idóneo, es necesario? Estos 3 conceptos son los que pues normalmente se utilizan para poder plantear una argumentación lo más viable posible. Y estos 3 conceptos, este planteamiento que estamos platicando, pues esto, digamos, es parte de lo que estabas mencionando hace un momento de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, porque pues de alguna forma, pues estamos digamos, en esas sesiones, pues se está hablando de la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, de quién es la DEA, de cómo está estructurado en estos artículos de esta institución. Y bueno, pues todo esto pues va en beneficio, digamos, de tener una mejor cancha, vamos a decirlo así, para entender y comprender mejor las cosas y también ver cómo hay ocasiones que pues los tribunales con este conocimiento que tenemos, sobre todo de las teorías de interpretación, de argumentación jurídica, con estas teorías, pues pudiéramos saber hasta qué punto lo que está planteando la autoridad es válido, el juez es válido lo que está cómo está llegando a las conclusiones y cómo deberían de ser, ¿no?
Y bueno, pues esta situación es de la que tenemos que estar muy pendientes y que, bueno, una manera de entender muchas de las cosas que se están presentando actualmente, pues es precisamente con la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica que inicia el 22 de septiembre y que, bueno, pues un análisis que se está haciendo aquí, pues digamos, en términos generales de la Corte respecto a la constitucionalidad de esta medida, pues está, digamos, dando un paso adelante para blindar, vamos a decirlo así. No está hablando de multas, eso que quede claro, no está impugnando multas, Alberto, porque todavía no se imponen. Las multas, no puedo presentar un amparo, digamos, autoaplicativo, porque pues yo creo que aquí viene una multa, nos tenemos que esperar hasta que se dé el caso concreto, y bueno, pues todos estos contribuyentes que se ampararon por este rubro, pues lo que sucedió es que cada quien, digamos, le dio el curso correspondiente, ya con la jurisprudencia de la Corte, pues yo creo que todos los demás criterios van a ser más o menos iguales. Es correcto. Y bueno, pues para ir cerrando el tema, solo platicar con nuestros amigos y decirles que quienes estamos en en la materia tributaria, pues lo primero que hacemos o que tenemos que hacer como fundamento de todas las actuaciones, pues es justamente interpretar la norma, más allá de un caso específico, pues tener la formación, el criterio jurídico para interpretar la norma, cualquiera que ésta sea, en el tiempo que se presente o se haya presentado hacia atrás, poder hacer una exégesis correcta, una interpretación adecuada. Y después de eso, una vez que tenemos el sentido correcto de la norma, bueno, pues cómo lo vamos a argumentar y cómo lo vamos a presentar, y no precisamente en un juicio, en un medio de defensa. Hoy en día, bueno, pues creo que la comunicación a través del portal entre la autoridad y el particular se ha incrementado, y bueno, pues que no nos metamos autogoles, ¿no? Mandando algunas cartitas que lejos de ayudarnos, nos perjudican. Pues ahí está la invitación. Empezamos el 22 de septiembre. Les invitamos a que se acerquen a Parmenas para que se les den más detalles, más información. ¿Cuál es la página de internet a donde pueden consultarlo? Parmenasradio.org, ahí está la página en donde pudiéramos ahí tener información de pues de esta especialidad que empieza el 22 de septiembre y que, bueno, pues su objetivo es generar mejor criterio jurídico, como tú comentas, Alberto. Es generar mejor criterio jurídico no es aprendiéndose las leyes de memoria, sino es entendiendo, pues, muchas de las teorías que son las que a su vez justifican la existencia de esas leyes, de esas disposiciones, ¿no? De esos criterios, pero para que exista una ley, pues debe haber una institución atrás, una institución académica que lo ampare, y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, vincular entre la práctica y la academia, que es algo, pues a veces pareciera complicado, pero la academia da mucha respuesta a los problemas del día a día, y que si no conocemos de la academia, pues muchas Claro. de las ocasiones el problema es que se vuelve muy grande simplemente por desconocimiento de la parte, pues digamos, académica, Alberto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como siempre, sí, como siempre aprendemos de tu exposición. Agradecemos a nuestros amigos que nos han acompañado y bueno, pues nos vemos primero Dios la próxima semana. Esperemos que nos puedan acompañar en una emisión más de este programa Indubio contra Fiscum. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.